Darío y Jerjes. ¿Qué tienen en común Alejandro Magno y Darío Magno? Es una pregunta capciosa, lo sé. Ambos fueron geniales. También estaban conectados por la antigua ciudad de Persépolis. Irán era uno de los lugares más sofisticados del mundo. La ciudad era un centro de la brillantez intelectual, majestad real, edificios impresionantes y formidable poder militar. De todos los lugares del antiguo Irán, ninguno era más impresionante que Persépolis. Persépolis fue fundada por el rey Darío I a principios del siglo VI a.C. Comenzó como un complejo para el rey de Persia. A medida que creció, se construyeron más palacios junto con casas y negocios. Luego, ¡boom!, Persépolis fue la capital del imperio persa. Digo Persépolis, pero ese era su nombre griego. La ciudad comenzó como Parsa. La historia detrás de su inicio es dudosa. Darío supuestamente asesinó a su hermano Bardilla, quien subió al trono en el año 522 a.C. y apareció muerto. Es incluso peor que aparecer con resaca. El presunto asesinato provocó que la gente se asustara, por lo que Darío construyó una nueva capital como una forma de distanciarse del drama. La ciudad mostró la increíble riqueza de Persia. Fue una de las primeras veces que se utilizó una red comercial internacional para construir una ciudad desde cero. Se trajo madera de Líbano, algodón de Egipto y oro de la India. No se escatimaron gastos en la creación de Parsa, aunque no lo creerías al mirar las ruinas hoy. Algunas piezas al azar todavía quedan en pie y puedes tener una vaga idea de lo impresionante que era el lugar, pero en realidad no queda mucho de él, aparte de algunas puertas fragmentadas, portales decorados y escaleras. Sin embargo, en su mejor momento, habían grandes salas de audiencias, estatuas que rivalizaban con el coloso de Rodas y mucho más. Después de la muerte de Darío, Jerjes asumió el poder. Era famoso por su sadismo, fue cruel y gastó incluso más dinero que Darío. Él también era un mujeriego. Él quería superar a su padre, así que hizo construir su propio palacio, y era más grande que cualquier otra cosa en Parsa. Luego vino Alejandro Magno en el año 330 a.C. Parsa fue quemada hasta los cimientos. Alejandro y sus soldados prendieron fuego a la ciudad como venganza por el ataque de Jerjes a Atenas más de un siglo antes, en el 480 a.C. Estos macedonios realmente sabían guardar rencor. Con aquellas llamas, el orgullo de Persia quedó reducido a carbón y polvo. Nadie volvió a preocuparse por Persépolis hasta que aparecieron los arqueólogos en el año 1971. La pirámide negra de Amenemhat. La pirámide negra de Amenemhat III es una de las pirámides más extrañas del antiguo Egipto, pero el nombre es una total mentira. No es negra ni en un poquito. Ni siquiera parece una pirámide. Podrías subir a la cima de esta construcción y no darte cuenta de que acabas de escalar un monumento antiguo. Está en un terrible estado y no tiene nada de triangular. En lo que respecta a los registros históricos, la pirámide negra fue creada por el faraón Amenemhat III durante su reinado entre el año 1860 y 1814 a.C. Fue construida en Dashur, donde una vez se alzaron orgullosamente 11 pirámides contra el cielo del desierto, pero hoy solo quedan 5 de ellas. La pirámide negra obtuvo su nombre por la forma en la que se está descomponiendo actualmente. La pirámide se ha deteriorado tanto que es un montón de escombros oscuros, indistinguibles del resto del desierto. Hace casi 4000 años, la pirámide negra era enorme. Originalmente tenía 75 metros de altura y estaba completamente revestida de piedra caliza. Tenía un templo mortuario, un vasto patio y 10 tumbas de pozo en lo más profundo de la estructura. La razón por la que la pirámide de Amenemhat se considera historia prohibida es por lo que sucedió después de que el faraón fuera enterrado. En algún momento después de su muerte en el año 1814 a.C. y antes del final de la 13ª dinastía, Egipto comenzó a desmoronarse. En Dashur, todas las increíbles pirámides y templos fueron construidos para los faraones, pero ahora la realeza egipcia no tenía suficiente dinero para pagar la seguridad y mantener seguro el valle. Las pirámides fueron saqueadas por primera vez, lo que resultó en el robo de tesoros de valor incalculable, y entonces la tumba de Amenemhat fue profanada. Hay alguna evidencia de que 100 años después, nuevos faraones intentaron reparar el daño, pero el esfuerzo fue rápidamente abandonado. Luego los lugareños utilizaron los templos como graneros a medida que el poder de los faraones disminuía drásticamente.
Y ahora el número 11, pero primero es hora de agradecer. Gracias enormes a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos increíbles, o dinosaurios, o historias prohibidas. La esclavitud en Pompeya. Uno de los hallazgos más inquietantes jamás realizados ocurrió recientemente en la antigua ciudad romana de Pompeya, y déjame advertirte que da mucho miedo. Los arqueólogos encontraron una panadería en la prisión, mitad prisión y mitad panadería, donde se mantenía a los esclavos encerrados en una cárcel subterránea. Los esclavos estaban obligados a moler cereales para convertirlos en pan. No solo los esclavos, sino también burros con los ojos vendados. Si crees que una cárcel es mala ahora, imagina estar atrapado en una habitación oscura sin forma de ver el mundo exterior, y tu compañero de celda es un burro. Sería una experiencia realmente horrible. Los arqueólogos identificaron las habitaciones donde vivían los esclavos y las pequeñas ventanas en las paredes aseguradas con rejas de hierro. Quizás una pequeña porción de luz solar entraba en el espacio subterráneo, pero no era mucha. Y los burros lo pasaban tan mal como la gente. Los arqueólogos encontraron hendiduras hechas en el suelo por animales que se movían incesantemente durante horas. Los burros se habrían utilizado para mover las pesadas piedras del molino, con los ojos vendados y obligados a caminar tanto tiempo que sus cascos creaban surcos en el suelo de piedra. El pueblo de Pompeya era evidentemente bárbaro en lo que respecta a los esclavos. Esta panadería no es el único ejemplo de un lugar tan deprimente en la ciudad antigua. La panadería estaba en lo que se conoce como el barrio productivo. Era una sección de la ciudad de aproximadamente 44 hectáreas, poblada por empresas industriales, y la mayoría de los esclavos huyeron. El director del sitio arqueológico de Pompeya, Gabriel Suchtraigl, se refirió al descubrimiento como el lado más impactante de la antigua esclavitud. La panadería es evidencia directa de que los romanos fueron brutales sin disculpas. Entonces, ¿crees que tal vez fue mejor que su imperio colapsara? En Italia, 1 de cada 3 personas eran esclavas, y en aquel entonces no había vigilancia de los derechos humanos. Engranaje de máquina. En Rusia, un minero descubrió un trozo de carbón diferente a todos los demás. Contenía lo que parecía una pieza de una máquina. Lo curioso de la pieza de la máquina es que proviene de un trozo de carbón que tiene 300 millones de años. Pero ¿cómo es posible que un trozo de una máquina haya acabado dentro del carbón sólido? No estaba simplemente incrustado en él. La parte de la máquina estaba encerrada dentro del carbón, como los juguetes dentro de un Kinder Sorpresa. Solo cuando se abrió el carbón cayó el pequeño objeto metálico. Los informes que salen de Rusia son cuestionables y no hay fuentes verdaderamente legítimas que confirmen el increíble descubrimiento. Según la poca información disponible, los geólogos investigaron el curioso objeto. Lo trataron con agentes químicos para analizar sus componentes. El metal era inusualmente suave, extremadamente ligero, y estaba hecho de 98% de aluminio, y el otro 2% era magnesio. Estos artefactos no son demasiado extraños de encontrar en una vieja pieza de metal, aunque lo suficientemente extraños para hacer que el objeto sea aún más desconcertante para los expertos. Si bien el aluminio aparece en la naturaleza, no se encuentra con frecuencia y normalmente no se descubre en porcentajes tan altos. Parece que la pieza de metal fue elaborada artificialmente, pero ¿quién podría haberla elaborado hace 300 millones de años? Hay 2 teorías principales, las cuales parecen locas, pero tienen la misma posibilidad de ser ciertas. Una teoría es que el objeto metálico se desprendió de una nave extraterrestre durante una visita al planeta Tierra. Quizá los extraterrestres estaban de safari por la Vía Láctea. No puedes culpar a los extraterrestres por querer explorar nuestro maravilloso mundo. Pregúntenle a los teóricos de los antiguos astronautas. La otra teoría es que la pieza de aluminio fue fabricada por una civilización avanzada de humanos que vivió antes de los dinosaurios, pero hay poca evidencia para probar esta hipótesis. Aún así, algunos piensan que el planeta ha sido gobernado por muchas razas diferentes de humanos durante millones de años. Las civilizaciones siguen subiendo y bajando, y los humanos parecen ir y venir, desde genios avanzados de la era espacial hasta bárbaros de la Edad de Piedra. El Camino de Santiago.
El Camino de Santiago es una ruta de senderismo que atraviesa España hasta el fin del mundo. Hay cientos de rutas que puedes tomar para llegar al sendero para quienes comienzan en Inglaterra, Alemania, Polonia o Ucrania. Este camino o sendero fue una importante ruta de peregrinación en la época medieval. Siguiendo el sendero hasta el final se llega a un paisaje de acantilados afilados y un océano infinito que se extiende hasta el horizonte. Durante miles de años, los peregrinos han recorrido el Camino de Santiago, pero no siempre por el mismo motivo. El Camino de Santiago de Compostela es una de las peregrinaciones más famosas que todavía ve una gran cantidad de acción. Si has recorrido el camino, déjame saber cómo fue en los comentarios, me encantaría saberlo. Son muchos los senderos de todas partes que confluyen a la Catedral de Santiago de Compostela. Se dice que la catedral fue construida sobre el lugar de enterramiento de Santiago, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Durante más de 1000 años, los cristianos han peregrinado por toda Europa hasta la catedral para presentar sus respetos al apóstol mártir. Pero hoy en día no todos los peregrinos se detienen en la iglesia. Muchos de ellos continúan más allá de la catedral, a través de la plaza principal de la ciudad y por un camino sombreado que sale de la ciudad. Casi 161 kilómetros más adelante, el camino menos conocido termina al borde del Océano Atlántico, el Cabo Finisterre. La gente realiza esta peregrinación desde hace más de 4000 años. Es un enigma religioso porque el Camino de Santiago fue utilizado por peregrinos paganos durante miles de años antes de que hubiera nacido Santiago. Con más de 200.000 peregrinos haciendo el viaje cada año, el Camino de Santiago está casi congestionado como la ruta del Everest. Algunos de los peregrinos son cristianos, otros son espiritistas. Luego están las personas más interesadas en la antigua peregrinación celta. Además, por supuesto, están las personas a las que simplemente les gusta el desafío de caminar por un sendero durante días y a veces incluso meses, simplemente disfrutando de la naturaleza. Esta parte de España alguna vez fue el hogar de una misteriosa tribu conocida popularmente como los celtas. Tenían el cabello rubio, piel clara y practicaban algo llamado animismo. Los celtas creían que todo el mundo físico tenía una entidad espiritual. Cada roca, árbol e incluso el agua misma tenía un espíritu. En los lugares donde el agua se encuentra con la roca, como en la espectacular costa de Cabo Finisterre, los celtas hacían una reverencia especial. Los celtas construyeron un gran templo en el Cabo Finisterre, llamado Ara Solis. Nadie sabe cuándo se construyó, solo que debe haber sido antes del surgimiento del Imperio Romano. Era un lugar de culto pagano al sol, donde los animistas celtas se reunían para alabar a la gran bola de gas ardiendo en el cielo. El templo solar era un destino turístico mucho antes de los blogs y las guías de viajes que se hicieron populares. Fue mencionado por Plinio el Viejo en su libro Historia Natural, escrito en el año 77. El historiador Ptolomeo también lo menciona en su libro Geografía, escrito en el año 150. Gracias a estos registros, los historiadores saben que el templo era un destino popular. Ahora aquí es donde las cosas se ponen un poco oscuras. Cuando el cristianismo se hizo popular a gran escala, los animistas comenzaron a ser abolidos lentamente. Incluso corre el rumor de que en el siglo I Santiago destruyó Ara Solis con sus propias manos. Los peregrinos cristianos no empezaron a visitar Santiago de Compostela hasta en el siglo IX. Fue por entonces cuando la catedral se designó como el lugar de enterramiento de Santiago. Si los huesos están ahí o no, es una especie de cuestión de fe. La creencia ganó popularidad, al igual que la antigua ruta de peregrinación, y sigue siendo una ruta popular. Más de 300.000 personas recorren el camino cada año. La parte de la historia que la mayoría de la gente no sabe es que los cristianos están siguiendo una ruta sagrada que alguna vez tomaron los pueblos antiguos que adoraban al sol. El hombre acuático. No sé ustedes, pero yo realmente desearía que pudiéramos respirar bajo el agua. Simplemente no parece justo que los humanos estemos atrapados en la tierra como algunos tristes marineros terrestres. Pero puede que las cosas no siempre hayan sido tan secas para los humanos. Hay evidencia de que nuestros ancestros antiguos no eran simios que evolucionaron en África. En cambio, eran simios anfibios que salieron arrastrándose del océano y desarrollaron grandes cerebros. De ser cierto, esto significaría que los humanos provienen de sirenas y tritones parecidos a simios. Incluso hay un nombre para la hipótesis: la teoría de los simios acuáticos.
ha existido durante más de 50 años y ha dividido a la comunidad académica por la mitad. Algunos tratan la teoría con ilógica, pero otros piensan que es totalmente posible. ¿Sabes quién apoya la teoría? Te daré algunas pistas. Es británico y definitivamente reconocería su voz en un huracán. Su nombre es David Attenborough. Si David dice que es verdad, es suficiente para que yo te lo cuente. Pero ¿cuál es la prueba real que dice que los humanos vinieron del océano? Peter Evans, experto en evolución humana, afirma que no hace falta mirar muy lejos, no más allá del espejo de tu baño. Los humanos carecemos de pelo, caminamos erguidos, tenemos cerebros grandes y grasa subcutánea. Todas estas son características comunes de los animales acuáticos, no de los simios terrestres. Los estudios más recientes apuntan a los senos nasales. Los humanos tenemos senos nasales enormes, que son los espacios entre las mejillas, la nariz y la frente. Los senos nasales son esencialmente bolsas vacías en nuestra cabeza que no parecen particularmente útiles. No, a menos que mires los senos nasales desde un ángulo acuático. Peter Evans cree que los senos nasales humanos actúan como ayudas a la flotabilidad para mantener la cabeza fuera del agua. El Dr. Michael Crawford, del Imperial College de Londres, dijo que el DHA es otro gran indicador de que los humanos proceden del agua. El DHA es un ácido graso omega 3 que abundan en los mariscos. También ha sido demostrado que mejora el crecimiento cerebral en los mamíferos. El DHA es tan importante que se ha señalado como la razón por la que los delfines son mucho más inteligentes que las cebras, a pesar de que ambos tienen aproximadamente el mismo tamaño corporal. Cada vez más científicos como el Dr. Michael Crawford están empezando a estar de acuerdo en que el cerebro humano no podría haber evolucionado si no fuera por comer pescado y vivir en el agua. Quizás esta teoría podría explicar por qué nos gusta pasar tanto tiempo en la playa. ¿Y tú, qué opinas sobre este signo de interrogación teórico? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. La masacre de Acadia. Hace 260 años se desarrolló uno de los episodios más feos y oscuros de la historia de Canadá. Fue una masacre de proporciones horrendas. Ahora casi nadie recuerda lo que sucedió. Después de todo, nadie de los que estuvieron allí sigue vivo. Así que la memoria colectiva del desastre se está desvaneciendo. Tal vez sea porque a la gente de Fredericton le resulta incómodo pensar en ello. Ponte las botas porque estás a punto de ser arrastrado a través de una vertiginosa lección de historia. Comienza con los franceses que colonizaron por primera vez la región de Acadia a principios del siglo XVII. Acadia es reconocida como parte de Nueva Escocia y Nueva Brunswick, en la costa este de Canadá, una sección del país que también se conoce como las Marítimas. En el siglo XVII, Gran Bretaña y Francia luchaban por el territorio de lo que hoy es Canadá. Los británicos se apoderaron de Acadia en el año 1713 y en el 1730 los acadianos declararon neutralidad. Los acadianos dijeron que incluso mientras los británicos y los franceses luchaban, ellos permanecían neutrales, como Suiza. Los británicos construyeron fortalezas, los franceses construyeron bases navales y las tensiones aumentaron a lo largo de la década de 1740 y 1750. Luego, cansados de tener que tratar con los acadianos, los británicos decidieron deshacerse de ellos. Charles Lawrence, el vicegobernador de Nueva Escocia, sospechaba que los acadianos estaban aliados con los franceses. En el año 1755, Charles intentó obligar a los líderes acadianos a jurar lealtad a Gran Bretaña, y como ellos se negaron, los metió en la cárcel. Esta fue la gota que colmó el vaso. Los británicos querían que los acadianos se fueran para siempre. Entonces, reunieron a todos los acadianos que pudieron encontrar y los metieron en botes. Luego los enviaron a las 13 colonias. Como probablemente sepas, las 13 colonias fueron los estados originales de Nueva Inglaterra. En ese momento, los acadianos habían estado en Canadá durante casi 100 años. Se veían a sí mismos totalmente separados de los franceses, siendo Acadia su patria. 10,000 de ellos se vieron obligados a partir entre 1755 y 1763. Muchos de ellos terminaron en Luisiana, donde sus descendientes ahora son conocidos como cajunes. ¿Qué te parece eso de un pedacito de historia? El famoso acento cajún solo existe porque los británicos enojados enviaron acadianos de Canadá a Luisiana para deshacerse de ellos. El capítulo más feo de la expulsión de Acadia tuvo lugar en febrero del año de 1759. Una tropa
tropa de Rangers de Nueva Inglaterra llegó a Point Saint Anne, Nuevo Brunswick. Los soldados quemaron casi 150 edificios y masacraron a todos los acadianos de habla francesa que pudieron encontrar. Chantal Richard, de la Universidad de New Brunswick, calificó la masacre como una de las más brutales del mundo en ese momento. Si alguna vez has sentido curiosidad por la tensa relación entre los canadienses de habla inglesa y francesa, esperamos que esto haya respondido a algunas de tus preguntas. El FBI y la momia egipcia. Hace más de un siglo, en el año 1915, un equipo de arqueólogos de los Estados Unidos de América se adentró en las profundidades del desierto egipcio. En la necrópolis de Deir el-Bershah, los científicos esperaban encontrar tesoros y momias. Pasaron 7 años antes de que Howard Carter encontrara la tumba de Tutankamón, sumiendo al mundo a la manía egipcia. Los arqueólogos explotaron una tumba oculta. Dentro de la oscura cámara de piedra caliza, encontraron algo que perseguiría sus sueños por el resto de sus vidas. Una cabeza cortada yacía sobre un ataúd de cedro, como una lámpara de mesa. Era espantoso, aunque afortunadamente la cabeza estaba momificada. Probablemente no fuera tan aterradora si estuviera cubierta con trozos de piel seca, aunque supongo que depende de lo que definas como aterrador. La habitación en la que habían irrumpido los arqueólogos como si fueran el hombre de Kool-Aid pertenecía a un gobernador y a su esposa. Durante el descanso eterno de la pareja, los saqueadores de tumbas robaron el lugar. Los ladrones de tumbas no solo robaron el oro y las joyas, también le arrancaron la cabeza y trataron de prender fuego a la tumba. Un robo salvaje, si me preguntas a mí. Como posiblemente puedes adivinar, las tumbas de piedra caliza no arden bien. Los ladrones de tumbas causaron algunos daños leves, pero los ataúdes y las figuras de madera no fueron destruidos. Estos tesoros fueron transportados al Museo de Bellas Artes de Boston en el año de 1921. Los científicos descubrieron que los restos pertenecían a un hombre llamado Gobernador Yehudi Nakht y a su esposa. Después de 4000 años en la oscuridad, la cabeza del gobernador cruzó el Océano Atlántico y llegó a América. Luego pasó los siguientes 90 años en un armario de almacenamiento, pero en el año 2009 el museo exhibió la cabeza como parte de una exposición. Después de todos esos años, los científicos del museo finalmente se interesaron en realizar estudios más exhaustivos de la misteriosa cabeza. Lo principal que querían saber era si la cabeza momificada realmente pertenecía al gobernador. Ya sabes, desde que lo encontraron sobre su ataúd. El problema era que en el año 2009 los arqueólogos no tenían este tipo de tecnología de ADN. Pero no hay de qué preocuparse, el FBI tomó la iniciativa. Extrajeron material genético de la antigua momia y confirmaron que la cabeza pertenecía a Yehudi Nakht. Esto fue enorme para el FBI y el museo. El FBI nunca había extraído ADN de un sujeto tan viejo. Además, los científicos habían asumido que sería imposible obtener ADN de una momia antigua. Fue una gran victoria, ya que la tecnología ahora está ampliamente disponible para aprender más sobre la historia perdida de nuestro mundo. La próxima vez que pienses en hacer algo ilegal, ten en cuenta los tipos de herramientas que el FBI tiene a su disposición. Si pueden identificar un cadáver sin cabeza que vivió en el año 2000 a.C., piensa en qué más podrían hacer. Las ruinas de Coba y los caminos mayas. Las ruinas de Coba no reciben mucha atención por parte de los turistas. Los turistas en México están ocupados en lugares como Chichén Itzá o Tulum, dejando a Coba para los grillos. Es una de las únicas ruinas épicas en México que está tan vacía que aún puedes subir las escaleras en ruinas de una pirámide sin terminar. Coba, aunque vacía, es asombrosa. Fue una ciudad increíblemente importante durante el reinado del Imperio Maya. La razón por la que no mucha gente visita este lugar es porque está en lo profundo de la selva de Quintana Roo, lejos de la civilización. Es toda una aventura solo llegar a ella. Sin embargo, la aventura vale la pena por varias razones. La razón más importante de todas es que puedes escalar la pirámide más grande de la ciudad en ruinas. Quiero decir, ¿a quién no le encantaría escalar una pirámide? La pirámide se llama Ixmoja. Se eleva a 42 metros sobre la jungla hacia las nubes. Ixmoja está ubicada justo en el corazón de Coba y te ofrece vistas increíbles. Puedes ver toda la jungla hasta donde llega el horizonte.
Estar en la cima realmente te hace preguntarte cómo era la vida aquí hace 1000 años. Koba también tiene una historia interesante y es por eso que llegó al video de hoy. El verdadero reclamo de la fama aquí es la red de carreteras única de Koba. Se han descubierto más de 40 vías en la ciudad y 16 de ellas están actualmente abiertas al público. Los caminos rivalizan con cualquier cosa hecha por el Imperio Romano. Son caminos de piedra elevados, calles reales de la ciudad que atraviesan zonas residenciales y se adentran en la jungla. Aquí hay algo que tal vez no sepas sobre los mayas. No hay evidencia de que alguna vez hayan descubierto cómo construir la rueda. Lo sé, es una locura pensar que una civilización que inventó los calendarios no pueda crear un círculo sólido, pero es la verdad. Los arqueólogos nunca han encontrado evidencia de una rueda maya. Pero si no tenían ruedas, ¿por qué tenían una extensa red de caminos pavimentados atravesando la selva? Estos caminos conectaban a Koba con otros sitios y se utilizaban para el transporte de mercancías. Pero ¿cómo transportaban la mercancía sin ruedas? ¿Cómo trasladaron enormes trozos de piedra de las canteras a sus ciudades mientras construían pirámides y templos? Todo esto es extraño. Koba estuvo habitada alrededor del año 100 y fue abandonada en el año 1550, cuando los españoles se trasladaron a la zona. Así que estuvieron allí bastante tiempo. Aunque se han encontrado muchos caminos, los científicos creen que es probable que hayan miles más perdidos en la jungla. Los mayas tenían carreteras tan complejas como cualquier ciudad antigua poderosa. ¿Y tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios. El anillo real. Recientemente se descubrió en Dinamarca una pieza de joyería excepcional que ha conmocionado a los principales historiadores. La pequeña joya es un anillo de oro liso con una piedra roja incrustada en el centro. Podría estar relacionado con una familia real previamente desconocida, una que podría tener vínculos con los antiguos gobernantes merovingios. El anillo fue encontrado en el suroeste de Jutlandia. Fue descubierto por Lars Nielsen mientras buscaba casualmente un tesoro. Lars donó el anillo al museo local, no sin antes hacer una réplica para sí mismo. ¿Y qué crees que hizo Lars con su antigua réplica de anillo? Se la dio a su esposa como regalo de Navidad. ¿Qué tan romántico es eso? En el museo, Christine Pommergaard estudió el misterioso anillo. Pronto se dio cuenta de que el anillo era muy similar a otros anillos usados por la realeza merovingia. Los merovingios gobernaron el reino de Francia tras la caída de Roma. Podría decirse que fueron la familia más importante de Europa durante la Edad Media. Existe la teoría de que su linaje se remonta a María Magdalena y Jesucristo. El anillo sugiere una conexión entre los merovingios y un misterioso poder gobernante en Dinamarca. Eso significa que podría haber todo un linaje real que los historiadores desconocen. El misterioso Zigurat. No muy lejos del río Éufrates, se encuentra un monumento de proporciones épicas. Es una estructura hecha de arena rugosa que se eleva sobre el desierto como el último trozo que queda de una ciudad de gigantes destruida. Hace 3400 años, este triste trozo de piedra era una pirámide mesopotámica. Desde el aire es difícil imaginar que la pirámide alguna vez haya tenido alguna importancia. Está en medio de la nada, no se ve ni una brizna de hierba en todas las direcciones. Y no obstante, en el siglo XIV a.C., el Zigurat de Dur-Kurigalzu formaba parte de un paisaje épico de edificios de adobe. Estaba en el centro de la ciudad de Dur-Kurigalzu, fundada por el rey Kurigalzu de la dinastía Kassite. ¿Han oído alguna vez hablar de esto antes? Tal vez debería reducir un poco la velocidad porque les estoy lanzando muchos nombres que tal vez no conozcan. Empezaré por los Kassite. Ellos fueron la tercera dinastía que gobernó Babilonia. Estuvieron en el poder aproximadamente entre el 1600 y el 1000 a.C. Lo que encuentro interesante acerca de los Kassite es que los historiadores no saben de dónde vinieron. Se originaron fuera de Mesopotamia, posiblemente en las montañas Zagros de Irán, pero de alguna manera lograron apoderarse de toda Babilonia y la controlaron durante 600 años. Este es uno de los periodos menos conocidos de la historia de Babilonia. Poco se sabe sobre los reyes, las tradiciones o la cultura que floreció en Babilonia en esa época. De hecho, el único gran monumento del periodo Kassite es el Zigurat de Dur-Kurigalzu. El resto de la ciudad ha desaparecido por completo, destruida y probablemente nunca será encontrada. Creo que la cantidad de historia perdida es asombrosa, tal vez más de lo que uno se da cuenta de inmediato. La dinastía Kassite gobernó un enorme reino durante siglos, pero solo queda en pie un edificio importante de ellos.
Comparas eso con miles de estructuras romanas en todo el mundo y tendrás una idea de cuánto se perdió en Babilonia. En cuanto al Zigurat, quizás estaba dedicado a Enlil, el dios más importante de los babilonios. Incluso después de que la ciudad cayera en el siglo XII a.C. en manos de los elamitas, siguió siendo una parada destacada en la red comercial de Mesopotamia. En los tiempos modernos, las caravanas utilizaban la pirámide como un punto de referencia en su camino a Bagdad. Incluso se ha confundido con la Torre de Babel. Secretos de la Catedral de Lincoln. La Iglesia Catedral de la Santísima Virgen de María de Lincoln, más comúnmente conocida como la Catedral de Lincoln, se eleva sobre los edificios de ladrillos rojos de Lincoln en Inglaterra. Es un monumento al poder de la Iglesia de Inglaterra, cuyas primeras piedras se colocaron en el año 1072. Esta catedral es la pieza arquitectónica más importante de las Islas Británicas. ¿Pero te parece tan impresionante? En algún lugar profundo de sus bóvedas se encuentra una de las 4 únicas copias supervivientes de la Carta Magna. En el año 1311, cuando se completó la catedral, se convirtió en el edificio más alto del planeta. Durante 3000 años antes de eso, la Gran Pirámide de Giza había ostentado ese título. Dentro de la catedral se encuentra la tumba de Leonor de Castilla, Richard Fleming, Catherine Swynford y los cuerpos de otras 20 personas importantes de la historia británica. También tiene una gárgola de piedra llamada Lincoln Imp, que supuestamente alguna vez fue un demonio. El demonio fue desatado por Satanás para hacer un trabajo malvado, pero un ángel que surgió de una Biblia abierta lo convirtió en piedra. ¿Demoníaco o no? Es tremendamente lindo para hacer una gárgola. La Catedral de Lincoln alberga la Biblioteca Wren, que contiene más de 277 manuscritos antiguos. Una de las características más espantosas es el santuario del pequeño San Hugo. El santuario está ennegrecido, es viejo y parece extremadamente tosco. La historia de San Hugo se remonta al año 1255, cuando el joven Hugo desapareció durante varias semanas. Su madre finalmente lo encontró en el fondo de un pozo y lamentablemente no estaba vivo. Comenzó a circular el rumor de que un judío local llamado Copin había ofrecido a San Hugo como sacrificio ritual. Para una catedral tan antigua como esta, sorprende que la historia de San Hugo sea su único oscuro secreto. Cuando el rumor de la prematura muerte de San Hugo se extendió por Lincoln, la gente recogió sus orcas y antorchas. 92 judíos fueron sacados de sus casas y llevados a la Torre de Londres. 18 de ellos fueron arrastrados por las calles atados a caballos, mientras que otros fueron ahorcados o confiscados sus bienes. El resto fue obligado a pagar un rescate y luego fue liberado. 4 décadas después, el rey Eduardo I expulsaría a todos los judíos de Inglaterra. Hugo fue convertido en santo y mártir, aunque la iglesia nunca lo canonizó oficialmente. Nadie sabe si Hugo fue realmente sacrificado o si simplemente cayó al pozo por accidente. Entrenamiento de gladiadores. El Coliseo es una pieza arquitectónica bastante impresionante, pero a su sombra hay una ruina que encuentro aún más emocionante. Es una ruina que pocas personas saben que existe, porque está parcialmente escondida debajo de las calles modernas de Roma. La historia de este lugar es sangrienta, brutal y estimulante. Se llama Ludus Magnus y es la mayor escuela de entrenamiento de gladiadores que Roma haya visto jamás. Fue construida durante el siglo I bajo el reinado del emperador Domiciano. El propósito de la escuela era entrenar gladiadores de todo el Imperio Romano. ¿Ya viste hoy lo salvajes que eran los romanos con sus esclavos? Y como los gladiadores eran en su mayoría esclavos, esta escuela no era tan diferente de la panadería de la prisión de Pompeya. Aunque suene emocionante, la vida de los gladiadores era terrible. Con vida terrible o no, los gladiadores que entrenaban aquí tenían un propósito y solo uno: comieron, durmieron y respiraron violencia. Entrenaron todos los días para convertirse en los mejores luchadores que la arena jamás haya visto. Incluso podrías observar a los gladiadores mientras entrenaban. La escuela estaba abierta al público y tenía asientos suficientes para unas 3000 personas. Si no podías participar en un partido en el Coliseo, podrías sentarte fácilmente y ver a los gladiadores golpearse unos a otros. Es como cuando tu equipo deportivo favorito entrena en público para que cualquiera pueda verlo desde la calle. La escuela ahora está en ruinas. No se encontró hasta el año 1937 después de haber estado olvidada durante 1500 años.
Ludus Magnus, se utilizó hasta el siglo V, cuando el Imperio Romano se volvió demasiado progresista para ver a la gente matarse entre sí por deporte. El emperador Honorio prohibió los juegos de gladiadores, lo que provocó el abandono de la escuela. Ludus Magnus fue destruido y en el lugar se construyó una iglesia y un cementerio. Aunque ahora parte de la escuela es un museo al aire libre, el resto de la estructura está oculta bajo la calle. Los romanos modernos caminan directamente sobre el espacio donde entrenaban los gladiadores y algunos ni siquiera tienen idea. Número 8. Manual de exorcismo. Robert Harley fue un noble inglés que adquirió una colección de más de 600 manuscritos en 1753. Después de su muerte, su hijo los vendió al Museo Británico, donde los expertos han estado trabajando durante más de 2 siglos para descifrar y traducir los textos. Escritos en múltiples idiomas europeos, los escritos cubren una amplia gama de temas que incluyen alquimia, medicina, religión y más. Un manuscrito catalogado simplemente como Harley's MS 2874 nunca fue decodificado porque simplemente no tenía sentido. Las palabras parecen estar formadas por letras que se mezclan al azar y los expertos no pudieron obtener ningún mensaje legible de ellas. Se considera un misterio sin solución. Pero en 2019 el personal del Museo Británico resolvió el misterio. Volvieron a mirar el manuscrito y pudieron descifrarlo después de darse cuenta de que el sistema de encriptación que usó el escritor es más simple y directo de lo que pensaban originalmente. Pronto se dieron cuenta de que el extraño libro es un manual de exorcismo y es una copia del original que se encuentra en la bóveda secreta del Vaticano. Resulta que no es tan secreto después de todo. Si bien el manuscrito redactado a mano está escrito en código, se imprimieron 30 copias sin descifrar durante los siglos XV y XVI. Los investigadores creen que un monje probablemente creó una copia manuscrita y que seguramente cifró el texto para que las personas malvadas no pudieran usar las técnicas de exorcismo para propósitos malvados, lo cual era un temor genuino entre los devotos en ese momento. Número 7. Arboleda Bohemia. Ubicado en un remoto bosque de secoyas en Monte Río, en California, se encuentra un campamento de 1093 hectáreas llamado Bohemian Grove. Durante 2 semanas cada julio, políticos, empresarios y otras élites ricas y poderosas se reúnen allí para socializar, beber y participar en otras actividades lejos de las miradas indiscretas del público. La tradición comenzó en 1872 cuando un grupo de intelectuales y artistas de San Francisco comenzaron a reunirse en el bosque para vincularse en torno a sus actividades compartidas. La dinámica de grupo solo para hombres cambió cuando decidieron abrir la membresía a hombres con mucho dinero e influencia. No pasó mucho tiempo antes de que estos reclutas adinerados asumieran el liderazgo del club y expulsaran a los miembros más bohemios. Los miembros anteriores incluyen Nelson Rockefeller, Richard Nixon, Theodore Roosevelt, Colin Powell y Dwight Eisenhower, solo por nombrar algunos. Nadie sabe exactamente lo que sucedía en las reuniones del Bohemian Grove. Solo podían asistir hombres y se decía que el lema del evento desalentaba el trabajo de cualquier tipo mientras se llevaba a cabo. En otras palabras, suena como un lugar en que los miembros de la clase alta de Estados Unidos se liberarán sin tener que preocuparse por el escrutinio de los medios o cualquier otro problema que pudieran ocurrir si se divirtieran a plena vista. Según se informa, costaba $25,000 solo para unirse al grupo y los miembros debían pagar cuotas anuales. Había un estimado de 2.500 miembros y la única forma de ingresar era ser recomendado por alguien que ya estaba en el club. Un ex miembro dijo que la lista de espera para ingresar era de entre 20 y 30 años. Según lo que dijo, parece que no sucede nada demasiado escandaloso en la reunión, además de beber en serio. Por otra parte, podría estar diciendo eso solo para encubrir la verdad. Número 6. El verdadero conteo de muertos de Tiananmen. Durante la década de 1980, el gobierno comunista chino comenzó a permitir cierta inversión privada y extranjera con la esperanza de mejorar la economía del país y elevar su nivel de vida. Pero con los cambios vino la corrupción y al mismo tiempo muchos jóvenes esperaban que las nuevas políticas simbolizaran un progreso hacia una mayor apertura política. Los estudiantes comenzaron a protestar por más libertad y menos censura. Cuando un político progresista que ayudó a impulsar los cambios recientes fue encontrado muerto en 1989, estas manifestaciones crecieron. Activistas enojados se reunieron en la plaza de Tiananmen en Beijing con multitudes que alcanzaron un máximo de aproximadamente 1 millón. Las autoridades dudaron en tomar medidas al principio, pero algunos funcionarios presionaron por una respuesta de línea dura y consiguieron su deseo. La ley marcial se declaró en mayo de ese año cuando el ejército chino comenzó a avanzar hacia la plaza. Las tropas recurrieron a la violencia para recuperar el control del área, abriendo fuego contra los manifestantes, aplastando a la gente
gente y haciendo todo lo que consideraron necesario para cumplir sus órdenes. En una foto famosa se puede ver un joven enfrentándose a toda una línea de tanques militares antes de ser arrastrado por dos hombres. Después de cerrar la manifestación con la fuerza bruta, los funcionarios chinos afirmaron que murieron entre 200 y 300 personas, incluidas varias decenas de miembros del personal de seguridad. Otros han informado muertes que se cuentan por miles, y hasta el día de hoy nadie sabe con certeza cuántas personas murieron. En 2017, documentos británicos recientemente desclasificados revelaron que un cable diplomático calculó un número de muertos por la masacre de la plaza en alrededor de 10.000. El embajador británico Sir Alan Donald envió el mensaje poco más de un día después de la tragedia, citando como fuente a un amigo de un miembro del gobierno chino. Continuó aclarando que la persona había demostrado ser una fuente confiable en el pasado y tenía cuidado de diferenciar los hechos de las especulaciones y rumores. La inquietante nota describe cómo a los manifestantes se les dio 5 minutos para abandonar la plaza y aún no se habían marchado cuando los militares supuestamente comenzaron a acribillar a la gente y a atropellar repetidamente los cuerpos, que, según los informes, luego fueron recogidos con una excavadora. Algunas personas supuestamente suplicaron por sus vidas, solo para ser masacradas sin piedad en el acto. El gobierno chino eliminó activamente las publicaciones de internet sobre la masacre, desalentó la discusión al respecto y ha eliminado uno de los únicos monumentos a las víctimas en Hong Kong. Lamentablemente, muchos, si no la mayoría de los miembros de la generación más joven, se mantienen en gran parte a oscuras sobre las injusticias que ocurrieron ese día, y está claro que los líderes del país tampoco quieren que el resto del mundo sepa los detalles. Número 5. Estudio de sífilis mortal. En 1932, investigadores del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y el Instituto Tuskegee se propusieron estudiar el curso natural que tomará la sífilis en los humanos si no se trata. Pero para hacer eso necesitaban a la gente que muriera para poder realizar autopsias. Reclutaron 600 hombres afroamericanos, incluidos 399 que tenían la enfermedad y 201 que no la tenían. En lo que los reclutas pensaban que era un programa para tratar la mala sangre, como se llamaba entonces, recibían exámenes médicos gratuitos, alimentación y seguro de entierro a cambio de su participación. Pero la mayoría de los hombres con sífilis nunca recibieron el tratamiento adecuado para la enfermedad, incluso después de que la penicilina estuvo ampliamente disponible en 1943 y podría haberlos curado fácilmente. Mientras tanto, el personal que dirigía el estudio tenía a los participantes bajo la impresión de que estaban recibiendo atención adecuada. Como resultado, al menos 28 hombres murieron de sífilis, mientras que decenas más fallecieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Por supuesto, el público desconocía gran parte del experimento. El inquietante estudio solo debía durar 6 meses, pero continuó durante 40 años. Finalmente, en 1972, un periodista de la Associated Press hizo sonar el caso en un artículo condenatorio que provocó una indignación pública generalizada. El programa terminó 3 meses después y los sobrevivientes recibieron atención médica de por vida. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los participantes demandaron al gobierno y llegaron a un acuerdo extrajudicial de $10 millones en 1974. Los legisladores implementaron una nueva legislación que exige el consentimiento informado para participar en los estudios y otras políticas destinadas a evitar que algo así vuelva a suceder. Y ahora, el número 4. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Complots de asesinato autorizados por el gobierno. Cuando Fidel Castro llegó al poder y comenzó a implementar el socialismo en Cuba, con el respaldo financiero de la Unión Soviética, los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a verlo cada vez más como una espina en el costado que simplemente sería más fácil de eliminar. La CIA consideró numerosas formas potenciales de llevar a cabo el asesinato, incluida, en un momento, plantar una concha marina explosiva en su área de buceo favorita que se activaría al tocarla. Ninguno de estos planes funcionó, pero no fue por falta de intentos. En una ocasión, la agencia intentó de alguna manera que Castro fumara un cigarro explosivo mezclado con una toxina mortal. Perdieron el rastro de los cigarros mientras supuestamente se dirigían a su destino y nadie sabe qué pasó con el arma homicida. Los agentes también consideraron involucrar a sicarios de la mafia, comprometer el equipo de buceo del dictador y hacer que una mujer atractiva lo preparara para que lo mataran. En total se realizaron al menos 364 atentados contra la vida de Castro y algunos expertos elevan la cifra a 600. No todos se llevaron a cabo en nombre de los Estados Unidos, un objetivo constante. En los últimos años se han desclasificado el papeleo que detalla el deseo de la CIA de sacar permanentemente a Castro del poder, revelando los planes de asesinatos siniestros, extraños y probablemente imprudentes que, hasta entonces, los ciudadanos estadounidenses no tenían conocimiento.
Número 3. Falsa búsqueda del Titanic. Durante los años posteriores al descubrimiento del RMS Titanic en 1985, la gente pensó que simplemente significaba una misión exitosa para Robert Ballard, el comandante de la Marina de los Estados Unidos y científico de Woods Hole, que encontró los restos del naufragio. Pero los militares habían financiado la búsqueda del Titanic por parte de Ballard con una condición de que primero participara en una misión para recuperar 2 submarinos nucleares estadounidenses del fondo del océano. Poco después de que se desclasificara la verdadera naturaleza de la operación en 2018, se dijo a la CNN que tenía la tarea de localizar el USS Treasure y el USS Scorpion, que se hundieron durante la década de 1960, mientras usaba la expedición del Titanic como una tapadera conveniente. Las autoridades estadounidenses no querían que los rusos rastrearan los movimientos de Ballard mientras buscaba investigar armas nucleares que cayeron con el Escorpión y observar los efectos en el medio ambiente. Después de cumplir con sus deberes asignados, solo tuvo 12 días para localizar el Titanic en el vasto y profundo océano Atlántico. Días después de la noticia del descubrimiento, algunos medios de comunicación se enteraron de una posible participación militar secreta y quizás motivos ocultos para facilitar la exploración de Ballard. Los científicos se apresuraron a aplastar esas sospechas, solo para admitir años después que realmente había más en la historia. Número 2. Guerra literaria. A medida que los Estados Unidos y la Unión Soviética se acercaban cada vez más a los golpes durante la Guerra Fría y paradójicamente evitaban la guerra física a toda costa, los dos países idearon algunas formas creativas de enfrentarse sin usar la violencia directa. En 2014, documentos recientemente desclasificados revelaron que la CIA imprimió copias en ruso de la novela de Boris Pasternak, Dr. Zhivago, y los distribuyó a civiles en toda la Unión Soviética. La intromisión comenzó a finales de la década de 1950. En ese momento, el libro fue prohibido en toda la Unión Soviética porque se consideraba que contenía sentimientos antirrevolucionarios, y la CIA lo vio como una forma de sembrar la duda en la mente de los ciudadanos soviéticos y hacerles cuestionar su propio gobierno. Según los materiales desclasificados, creían que la gente realmente apreciaría el libro y que les recordaría que las personas merecen libertad y privacidad del Estado. Confiados en que la historia contrarrestaría la filosofía soviética del sacrificio personal excesivo por el bien mayor, los agentes repartieron copias a los turistas rusos en la Exposición Universal e Internacional de Bruselas en 1958. Como parte de su entrenamiento, los oficiales de la CIA recibieron instrucciones sobre cómo entablar conversaciones sobre literatura con cualquier visitante o funcionario soviético que pudieran encontrar en el oeste. Se les animó a discutir temas como comunismo versus libertad de expresión, así como la difícil situación de las personas que se ven obligadas a vivir en sociedades comunistas, según un memorando de 1959. Si bien se sabe desde hace tiempo que el gobierno de los Estados Unidos repartió miles de libros como una especie de táctica de guerra cultural durante la Guerra Fría, no fue hasta los años recientes que los documentos de la CIA al respecto fueron desclasificados. La historiadora y periodista británica Frances Stoner Saunders, que ha escrito mucho sobre la Guerra Fría, le dijo a The Guardian en 2014 que el momento en que la agencia publicó los documentos la hizo sospechar. Explicó que el momento era potencialmente beneficioso para que la política exterior estadounidense, y agregó que la CIA solo divulga información cuando los beneficia de alguna manera, y según su historia, es difícil estar en desacuerdo. Número 1. Proyecto Azorian. En 1968, un submarino soviético conocido como K-129 se hundió aproximadamente a 2.575 kilómetros al noroeste de Hawái en el Océano Pacífico. 4 años más tarde, la CIA se embarcó en una misión de alto secreto para recuperar la embarcación sumergida en el fondo del océano. Con el nombre clave de Proyecto Azorian, fue una de las operaciones más costosas y complicadas de la Guerra Fría emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos. Los soviéticos no sabían dónde se encontraban los restos del naufragio, pero el equipo de vigilancia estadounidense había detectado la explosión que ocurrió el día en que se hundió el submarino, por lo que las autoridades sabían exactamente dónde buscar. Recuperaron parte del barco, pero 2/3 se rompieron y volvieron a descender al fondo del mar durante la recuperación. En una propuesta presentada por el secretario de Defensa, Melvin Laird, y asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, el objetivo de la operación era obtener un misil nuclear a bordo de la embarcación, así como materiales criptográficos. El proyecto recibió una amplia atención de los medios, pero la CIA se esforzó por mantener casi todos los detalles confidenciales, incluidos los detalles sobre la recuperación durante la misión y el éxito que tuvo. Algunas personas, incluido un respetado periodista de la revista Time, sospecharon que el proyecto en sí mismo estaba destinado a funcionar como un encubrimiento para otra misión secreta y para mantener a las personas distraídas de otra cosa que estaba sucediendo. Estas acusaciones nunca han sido probadas, pero es difícil no preguntarse cuando los detalles divulgados públicamente en torno a la operación siguen siendo turbios hasta el día de hoy.
Número 10. Los dioses alienígenas de Egipto. Los extraterrestres han invadido la historia antigua donde quiera que vayas. El antiguo Egipto, tal como lo conocemos, comenzó hace unos 5000 años y es difícil para muchos creer que la gente era tan avanzada durante ese tiempo. En sitios antiguos, los arqueólogos han encontrado sistemas de rampas, agujeros para postes e inscripciones que detallan cómo los antiguos faraones construyeron sus impresionantes estructuras. El antiguo Egipto fue una de las sociedades más avanzadas del planeta, pero ¿cómo movieron bloques tan pesados a distancias tan largas? ¿Y por qué adoraban a dioses tan extraños? La teoría marginal más emocionante es que fue porque recibieron ayuda de extraterrestres. Desde finales del siglo XIX, esta teoría ganó fuerza cuando los autores de ciencia ficción comenzaron a incluirla en sus trabajos. Cada sociedad antigua adoraba algún tipo de panteón de dioses misteriosos, desde los asirios adorando a los Anunnaki hasta los griegos adorando a los dioses del monte Olimpo. Pero las deidades egipcias eran ligeramente más extraterrestres que las demás. El programa Alienígenas Ancestrales ha ayudado mucho a que esta teoría sea bastante popular, como señaló Reed Thomas en un artículo de Vice, cuando el misterio es tan grande como la Gran Pirámide de Giza, que ha existido durante miles de años y sigue en pie, es fácil ver por qué. También está el caso del famoso faraón Akenatón del siglo XIV a.C., que se representa con ojos grandes, un enorme cráneo cónico, brazos y piernas delgados y una extraña barriga protuberante. Su apariencia ha hecho que muchos se pregunten si en realidad era un extraterrestre. Parece como si el faraón Akenatón tuviera algún tipo de mutación genética que hizo que su cerebro creciera mucho más de lo normal y por alguna razón se deshizo de todos los dioses egipcios y declaró que solo había uno. Muchos otros faraones y miembros de la familia real parecen tener cráneos largos y alargados y ojos grandes, probablemente debido a una deformación craneal, pero para algunos son prueba de visitantes de otro mundo. Número 9. Los Caballeros Templarios y el Viernes 13. Si alguna vez te preguntaste por qué el Viernes 13 era un día tan horrible, en realidad se remonta a miles y miles de años. De hecho, hay una verdad oculta detrás del fenómeno del Viernes 13 que tiene que ver con un antiguo documento legal, los Sumerios y los Caballeros Templarios. Una teoría es que el Código de Hammurabi, que se considera el documento legal más antiguo del mundo, omitió supersticiosamente la regla 13 en su lista, iniciando la tendencia de más de 2000 años antes que hoy. Otros dicen que la paranoia alrededor del 13 proviene de los sumerios, quienes pensaban que el número 12 era perfecto y el 13 era malvado. Pero con mucho la teoría más interesante tiene que ver con los Caballeros Templarios y su destrucción. Fue en 1118 cuando comenzaron su vida como una orden militar monástica. Su primera tarea era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más influyentes de la Edad Media. Se hicieron muy ricos después de las cruzadas, tenían sus propios castillos, iglesias y establecieron sus propios bancos. Su caída se produjo la madrugada del Viernes 13 de octubre de 1307. Alrededor de 600 templarios fueron arrestados, acusados de herejía y culto al diablo. Casi todos ellos fueron brutalmente torturados y quemados por inquisidores medievales. Digo que esta fecha de la destrucción de los Caballeros Templarios ha quedado grabada en la memoria humana desde entonces, transformada en el día más malvado del calendario. Número 8. Las líneas de Nazca de Kazajistán. Probablemente ya estés familiarizado con las líneas de Nazca, pero lo que mucha gente no sabe es que en todo el mundo, desde América del Sur hasta Asia Central, hay un grupo de geoglifos gigantes, casi exactamente como los de Perú. Estos son los geoglifos de Kazajistán y más de 50 de ellos han sido descubiertos en el nombre de Kazajistán gracias a imágenes de satélite. Nadie está exactamente seguro de lo que significan estos geoglifos, aunque algunas de las formas han resultado ser bastante inquietantes. Por ejemplo, los investigadores han identificado una gran esvástica grabada en el suelo. Parece tener casi 396 metros de diámetro y va acompañada con muchas formas geométricas como cruces, anillos y cuadrados. Algunos de estos geoglifos son más grandes que los portaaviones modernos. El patrón de la esvástica puede sonar mal, pero no es lo que piensas. Estos símbolos se utilizaron en la antigüedad como símbolo de paz y equilibrio. Sin embargo, no estamos realmente seguros de la antigüedad de los símbolos aquí. Definitivamente fueron dejados atrás por una sociedad antigua, probablemente hace miles de años, pero nadie ha llegado a una fecha exacta. Tampoco sabemos por qué lo hicieron. Los símbolos podrían haber sido marcadores donde llevaron a cabo los rituales. Es posible que hayan utilizado para marcar la propiedad de la tierra. Está completamente en el aire y los investigadores están perplejos. Número 7. La pirámide argentina. El cono de Arita es una gran pirámide en Argentina, dependiendo de a quién le preguntes. Este gran triángulo de arena está situado en medio de un páramo inhóspito, un lugar llamado Salar de Arizaro. La pirámide se encuentra a más de 122 metros sobre el mar de sal. La única forma de llegar a la pirámide es descendiendo por los altos Andes, atravesando los mortales salares para llegar al fin del mundo en este paisaje patagónico. El misterio de la pirámide es que nadie puede decir con certeza si alguna vez fue una pirámide real o si solo es una formación
formación geológica natural. Los científicos dicen que no es más que un volcán inactivo en las salinas. Sin embargo, otros dicen que fue hecho con una pirámide construida por algún tipo de civilización antigua que vivió en esta parte de Argentina miles de años antes que los incas gobernaran Perú. Y aunque en realidad no hay ninguna evidencia arqueológica que sugiera que una raza desconocida de personas realmente vivió aquí, no es imposible. Incluso si Cono de Arita no es más que un montículo de arena en forma de pirámide, aún puede haber sido el epicentro de actividades ceremoniales en la región. Es una característica geológica más impresionante en miles de kilómetros en cualquier dirección. Cualquier sociedad que supiera del paradero seguramente habría peregrinado hasta aquí para estar más cerca de los dioses. Es solo que todos los rastros de actividad humana potencial han sido borrados de las arenas del desierto durante miles de años. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Persiguiendo gorgojos. En el siglo XVI, un insecto fue juzgado. En el año 1545, un grupo de enólogos de un pequeño pueblo llamado Rodano Alpes, en Francia, hizo algo que es muy difícil de creer. Llevaron algunos insectos a juicio. Hicieron una denuncia a través de un representante legal de que una especie de gorgojo estaba destruyendo los viñedos. Un gorgojo es un tipo de insecto que puedes haber visto en tu harina o arroz. Muchos de ellos tienen hocicos largos y les encanta comer comida de la gente, pero en realidad no son tan dañinos. No es que nadie supiera eso en el siglo XVI. Los enólogos necesitaban a alguien a quien culpar por el daño en los cultivos. Afortunadamente para los gorgojos, el tribunal se negó a dictarles ningún tipo de sentencia y en cambio emitió una proclamación al año siguiente, en 1546, para que los vinicultores hicieran una oración pública. Este fue un resultado teológicamente apropiado para el juicio, en lugar de cazar y matar a todos los gorgojos. Pero los tribunales no terminaron tan rápido. Fueron y arrastraron a todo el pueblo a la situación. Para servir alguna venganza divina contra los gorgojos, se les ordenó a todo el pueblo arrepentirse de sus pecados, pagar sus diezmos, celebrar 3 misas mayores y luego marchar en solidaridad alrededor de los viñedos, como si los gorgojos fueran una especie de plaga enviada por Dios. Después de todo, fueron los pecados de la gente del pueblo en primer lugar los que llevaron a este mal. El público se sorprendió un poco por este juicio, ya que ya se consideraban ciudadanos que iban a la iglesia. Más tarde, los gorgojos fueron llevados a juicio nuevamente y esta vez fueron excomulgados a cambio de recibir un terreno. No está claro si aceptaron el trato. Número 5. Enterrado vivo. Se ha hecho una revelación aterradora gracias a uno de los extraños entierros encontrados en un grupo de tumbas chinas. Estas tumbas datan de hace 3000 años y pertenecieron a un clan rico de la dinastía Shang. El complejo de tumbas fue descubierto en una antigua ciudad llamada Anyang, en la provincia china de Henan. Aquí hay ruinas de una de las primeras ciudades importantes que surgieron en China, llamada Jing. Fue la capital desde alrededor del 1600 hasta 1046 a.C. Pero la verdadera historia prohibida proviene de lo que hay debajo de la ciudad. En las 24 extravagantes tumbas que acaban de ser excavadas, las tumbas contenían los restos de guerreros y caballos de guerra, humanos y animales que parecían haber sido sacrificados en funerales de sus ricos patrocinadores. Parecen haber sido enterrados vivos para acompañar a los muertos más ricos de la sociedad al más allá. Dentro de las tumbas había carros de guerra, los restos de los caballos que los tiraban y los guerreros vestidos con ropa elegante. Se encontró algunos de los guerreros con sombreros que habían sido decorados con hilos y conchas. Los frentes de los caballos habían sido cubiertos con chapas de oro. Todo parecía haber sido parte de una gran ceremonia para los muertos. Número 4. Ignorar la Torá. Un nuevo estudio de los huesos de pescado antiguos han demostrado que los judíos no siempre tomaron la Torá tan en serio como la mayoría de la gente podría haber pensado. De hecho, el pueblo judío del antiguo Israel pudo haber ignorado por completo la Torá y comido pescado no kosher a pesar de que estaba prohibido. Los investigadores observaron recientemente los huesos de pescado encontrados en 30 sitios arqueológicos diferentes en Israel y el Sinaí. Estos huesos datan de más de 2000 años y cubren un periodo de tiempo desde finales de la Edad de Bronce hasta el período bizantino. La abrumadora evidencia muestra que los habitantes de Judea comían casi todo el pescado que querían, a pesar de que la Torá les prohibía comer pescado sin aletas y sin escamas. El problema aquí es que la Torá fue escrita en muchos momentos diferentes. La redacción de este texto comenzó mucho antes de la destrucción de Jerusalén, probablemente alrededor del año 586 a.C., y la escritura continuó hasta los tiempos más modernos de la Grecia helenística. Hay 2 pasajes que prohíben comer cualquier especie de pez que
carezca de escamas o aletas, pero en realidad nunca dice por qué. Esa regla probablemente surgió debido a algo que estaba sucediendo en la sociedad hace más de 2500 años, pero se ha perdido en el tiempo. La evidencia arqueológica muestra que los habitantes de Judea continuaron comiendo cualquier tipo de pescado que quisieran, de todos modos, hasta la era romana, cuando los huesos de pescado no kosher de repente desaparecieron de todos los asentamientos de Judea. A pesar de que la regla existió durante cientos de años, los habitantes de Judea nunca se preocuparon por ella, no hasta que llegaron los romanos y nadie tiene idea de por qué. Número 3. Jack, el asesino de gigantes. La historia de Jack y las habichuelas mágicas es significativamente más antigua de lo que la mayoría de la gente piensa, y en realidad tiene vínculos con una leyenda de gigantes que pudo haber vivido hace mucho tiempo. El cuento de hadas inglés, con el que estamos familiarizados en estos días, el que tiene un gigante que dice fi, fi, fo, fum, es una alteración de una historia del siglo XVIII sobre Jack, el cazador de gigantes. Y los orígenes de esta historia se pueden rastrear a través de historias orales de la Inglaterra prehistórica, mucho más allá de los tiempos modernos, hace miles de años cuando una raza de gigantes supuestamente ocupó las islas británicas. Según Raphael Holinshed, quien escribió una crónica del siglo XVI sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda, el nombre más antiguo registrado en Gran Bretaña es Albion. Este nombre se remonta a un rey prehistórico que gobernó una raza de gigantes hace más de 5000 años. Suena extraño, pero podría estar más arraigado a la realidad de lo que la mayoría de la gente quiere creer. Marco Polo escribió que se encontró con un gigante cuando viajó a Zanzíbar. La Biblia está llena de historias de gigantes del Medio Oriente. El periodista Clem D. Kittler supuestamente se encontró con hombres de 2,5 metros de altura cuando viajó a las profundidades del Congo en el siglo XX. Este tipo de relatos provienen de todo el mundo desde principios de los tiempos. Estos gigantes en realidad pueden haber venido de una subespecie muy distinta de Homo sapiens. Esto se basa en un esqueleto que se descubrió en una cueva siberiana hace más de una década. El esqueleto, un tipo único de humanoide llamado denisovano, vivió hace 50.000 años y era mucho más alto que otras especies parecidas al hombre. Es posible que los descendientes de estas personas primitivas extremadamente altas pudieran haber vagado hasta América del Norte y luego se extinguieran lentamente. Número 2. El papiro de Tuli. El papiro de Tuli es un antiguo documento egipcio del gobierno de Tutmosis III. El antiguo papiro ganó notoriedad por primera vez en 1953, cuando Tiffany Taylor escribió sobre el artefacto en la revista 14th Society. El papiro supuestamente fue descubierto entre los papeles sueltos de un difunto director del Museo del Vaticano llamado Alberto Tulli. Dentro del papiro se encuentra la descripción de un avistamiento de ovnis de hace miles de años. El documento supuestamente hace una gran descripción sobre círculos de fuego y discos rojos gigantes que salieron del cielo, pero nadie sabe si este documento es sinceramente real. Este es uno de los documentos del antiguo Egipto más controvertidos que existen. El primer problema es que nadie cree en la traducción, que si todos los científicos de la corriente principal han llamado a esto un engaño y pura tontería. El papiro existe casi definitivamente, es solo la traducción lo que es controvertido, pero sí es cierto, y como muy bien podría ser, lo convierte en el documento de la confirmación más antigua conocida de un visitante extraterrestre en nuestro planeta. Número 1. Antiguos secretos. Cuando la gente quería pasar secretos, en los viejos tiempos no tenían mensajes de textos codificados ni carpetas secretas para ocultar sus cosas. En cambio, usaban una tecnología muy astuta llamada bloqueo de letras para mantener todos sus textos prohibidos ocultos a miradas indiscretas. Enviar cartas hace siglos era todo un asunto. Un trozo de papel no se metía en un sobre y se tiraba en el receptáculo postal. En cambio, solo usaron el bloqueo de letras. Este fue el proceso de hacer pliegues y cortes extremadamente específicos en una hoja de papel para que se cerrara por sí misma. Era casi como un origami medieval, algo que cualquiera podía hacer para proteger sus secretos más oscuros. Cuando se enviaba una carta que estaba cerrada con sus propios pliegues y solapas, no había forma de que alguien pudiera echar un vistazo, no al menos que deshacieran todos los pliegues, lo que dejaría en evidencia la manipulación, y en aquel entonces, ningún repartidor de correos se atrevería a hacer tal cosa porque arruinaría su reputación y nunca volvería a conseguir trabajo. Esta primera forma de encriptación probablemente comenzó en el año 1200 en Europa y continuó usándose para mantener a salvo documentos, cartas de amor y amenazas de muerte hasta que comenzó a caer en desgracia en el siglo XVIII. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu pieza favorita de Historia Prohibida? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.